Capítulo 8. ¿Es solo Chinatown? Cuando uno considera, señor presidente, que estos caballeros son enviados a legislar para un país que no conocen, para un pueblo cuyas leyes, costumbres e idioma ignoran, usted puede imaginarse, señor presidente, la probabilidad de que lo hagan bien. Federico de Gueto, primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington, hablándole al Congreso de Estados Unidos en 1899. La película del llamado film noir, cine negro, Chinatown, está repleta de violaciones, incesto, asesinatos, matones policíacos y un robo masivo de terrenos. Termina con uno de los mejores parlamentos del cine americano. Olvídalo, Jake, es solo Chinatown. 5 palabras que capturan el lado sórdido del sueño americano. La línea también encapsula la percepción americana de Puerto Rico a través de la primera parte del siglo XX. La isla estaba en algún lado por allá abajo. Más de 1500 millas de mar la separaban de Miami. No existía la televisión ni el computador. Los vuelos comerciales eran escasos. Y viajar en barco desde Nueva York a San Juan tomaba 5 días. Le tomó al Congreso de Estados Unidos 34 años deletrear el nombre de la isla correctamente, como Puerto Rico en vez de Puerto Rico. Separado por un océano, un idioma y 400 años de historia española, Puerto Rico y Estados Unidos habían coexistido en el mismo planeta, pero en mundos diferentes. El concepto de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas se llevaba mucho más lejos en la isla. En lo que a Estados Unidos le concernía, lo que pasaba en Puerto Rico no pasaba. Punto. Esta actitud se vio clara cuando la prensa americana llamó la masacre de Ponce una revuelta. Quedó muy claro cuando la posesión de la mayor parte de las tierras de Puerto Rico pasó a manos de unos cuantos bancos estadounidenses. Quedó claro cuando una ola de aventureros empresariales descendió sobre la isla como una plaga de langostas. En 50 años, Puerto Rico se convirtió en la tierra de las segundas oportunidades. El lugar donde los familiares pobres, las vergüenzas familiares, los alcohólicos de las escuelas Ivy League podían ir a probar fortuna con poca o ninguna supervisión desde el norte. Después de todo, era solo Chinatown. Esta actitud desdeñosa y arrogante hacia todo un pueblo estaba más clara en los hombres enviados a regirlo. Los gobernadores de Puerto Rico, nombrados por el presidente de Estados Unidos. Charles Herbert Allen fue el primer gobernador civil de Puerto Rico, 1900 a 1901. Aunque nunca sirvió en las Fuerzas Armadas, le encantaba vestirse con atuendos militares y que le llamaran coronel. Llegó a la isla como un conquistador romano, recibiendo un saludo de los
navales, de la banda de la 11ª Infantería y de cientos de hombres en uniforme. Marchó por el mismo corazón de San Juan y entró a la mansión ejecutiva. La fortaleza estaba envuelta como en papel de regalo. Allen pronunció su discurso inaugural con un trasfondo de las banderas americanas más grandes e imperiales que los puertorriqueños jamás habían visto. Allen había sido congresista, burócrata de la Marina estadounidense y comisionado de prisiones en Massachusetts. Durante su año como gobernador, desarrolló una pasión por los negocios. Esto comenzó desde el primer momento que plantó un pie en Puerto Rico el 27 de abril de 1900. Dentro de cuestión de semanas y con poco asesoramiento y sin supervisión, Allen creó un presupuesto para toda la isla. Tomó por asalto la tesorería de Puerto Rico, subiendo los impuestos por hipoteca, reteniendo préstamos municipales y agrícolas y congelando toda reparación y construcción de escuelas y otros edificios públicos. Desvió el presupuesto insular para subsidiar los sindicatos agrícolas nacionales. Emitió contratos sin subasta a comerciantes estadounidenses y subsidió carreteras construidas por la empresa maderera de su propio padre, al doble del costo. Mediante su presupuesto de cuartos oscuros, Allen creó nuevas agencias, oficinas y escalas de salario, todas ocupadas por burócratas estadounidenses. Cuando se marchó en 1901, casi todos los 11 miembros del Consejo Ejecutivo del gobernador eran expatriados norteamericanos, y la mitad de los nombramientos de Puerto Rico había ido a visitantes de Estados Unidos, 626 con los salarios más altos. Pero Allen tenía un plan abarcador. Estaba oculto a plena luz, como la carta robada, el cuento de Edgar Allan Poe. Dentro de su primer informe anual, el presidente William McKinley primero le escribió: Puerto Rico es una bella isla con sus recursos naturales, aún por desarrollar, y una población incapaz de asumir el manejo de sus propios asuntos. El terreno de la isla es admirablemente productivo, tan rico como el delta del Mississippi o el Valle Nilo. Con capital americano y energías americanas, la labor de los nativos puede ser utilizada para el beneficio duradero de todas las partes. Luego Allen apeló a la vanidad y la codicia. La introducción de sangre nueva es necesaria, pues cuando el capitalista americano se dé cuenta de que existe una fuente de labor tan acostumbrada al trópico, que el retorno de inversión al capital será extremadamente rentable y querrá venir aquí con su capital. Puerto Rico es realmente la puerta rica a la riqueza futura. Por la indomable economía y laboriosidad que siempre han marcado el camino del anglosajón. Finalmente, el gobernador llegó al grano. El rendimiento del azúcar por hectárea es mayor al de cualquier otro país en el mundo.
Un considerable predio de terreno ahora mismo dedicado a pastizales podría ser dedicado a la caña de azúcar. La melaza y el ron, productos incidentales de la caña de azúcar, podrían ser suficientes para pagar todos los costos de los hacendados de caña y dejar el producto de su venta como pura ganancia. El costo de la producción es $10 por tonelada, más barato que en Java, $11 más barato que en Hawái, $12 más barato que en Cuba, $17 más barato que en Egipto, $19 más barato que en las Antillas Británicas y $47 más barato que en Luisiana o Texas. Este no fue un mero reporte inicial al presidente, era un plan de negocios para un imperio azucarero, y Allen rápidamente radicó su reclamación. Unas semanas más tarde de haberlo sometido, el 15 de septiembre de 1901, Allen renunció a la gobernación. Entonces se fue directo a Wall Street, donde se incorporó a la casa de Morgan como vicepresidente tanto de la Morgan Trust Company como del Guaranty Trust de Nueva York. Allí montó el más grande sindicato azucarero del mundo y los cientos de personas que habían nombrado a Puerto Rico le proveyeron concesiones de tierras, derechos sobre el agua, servidumbres de ferrocarril, ventas por embargos hipotecarios y tasas impositivas convenientes. Charles Herbert Allen se convirtió en el Papa Verde. Para 1907, su sindicato, el American Sugar Refining Company, poseía o controlaba el 98% de la capacidad de procesar azúcar en Estados Unidos y se conocía como el Fideicomiso de la Azúcar. En 1910, Allen era tesorero de la empresa. En 1913, su presidente. Y en 1915 estaba en su junta de directores. Hoy día, esa compañía se conoce como Domino Sugar. Como primer gobernador civil americano de Puerto Rico, Charles Herbert Allen utilizó su gobernación para adueñarse de un imperio azucarero internacional y mantener un interés dominante en toda la economía de Puerto Rico. Nadie lo detuvo. ¿Para qué lo iban a hacer si era solo Chinatown? El 21 de noviembre de 1920, el vapor Tánamo entró dando tumbos al puerto de Nueva York, con sus pasajeros emitiendo fuertes alaridos. En cuanto se colocó la pasarela en el muelle, el gobernador de Puerto Rico fue el primero que desembarcó corriendo y gritando: «¡Hay un fuego a bordo! ¡Alguien me quiere matar!». Según el gobernador, el fuego lo había causado una máquina infernal escondida en las entrañas del barco por un patriota puertorriqueño, con la intención de enviar a su señoría el gobernador al fondo del mar. Los estibadores portuarios se apresuraron a confirmarlo y, en efecto, había un fuego en las bodegas del barco que hundió el barco el día siguiente. Fue una gran noticia que salió en la primera plana de The New York Times. Nadie pudo encontrar ni la máquina infernal ni al boricua. Pero en honor a la verdad, el gobernador no estaba del todo delirante. Y Montgomery Riley,
Era el hombre más odiado en Puerto Rico. En solo 4 meses, Riley había logrado insultar y enajenar a prácticamente todos los políticos, periodistas, agricultores, maestros, sacerdotes y limpiabotas de Puerto Rico. Casi todo el mundo quería eliminarlo, si no completamente de este mundo, por lo menos de la isla. Su arrogancia y desprecio hacia los puertorriqueños aceleró su caída del poder. El 30 de abril de 1920, el presidente Warren G. Harding había nombrado a Riley un administrador auxiliar de correos de Kansas City, como el pago de una deuda política. Riley juramentó en el mismo Kansas City, entonces procedió a atender unos asuntos personales. Durante 2 meses y medio, antes de presentarse a su trabajo, el 30 de julio, aún antes de llegar, ya le había anunciado a la prensa que 1. Él era el jefe ahora. 2. La isla tenía que convertirse en un estado de la Unión. 3. Cualquier puertorriqueño que se opusiera a la estadidad era un agitador profesional. 4. Había miles de niños abandonados en Puerto Rico. Y 5. La gobernación de Puerto Rico era el mejor nombramiento que el presidente Harding pudo haber hecho, pues su salario y demás incentivos sumaban $54,000 al año. Unas horas después de desembarcar, el administrador auxiliar de correos desfiló hasta el Teatro Municipal de San Juan y pronunció el discurso inaugural más vilipendiado de la historia de Puerto Rico. En él anunció que no había cabida en esta isla para otra bandera que no fuera la de las franjas y estrellas, mientras Old Glory, como le dicen en Estados Unidos a su bandera, ondeara sobre la nación. También ondearía sobre Puerto Rico. Procedió entonces a despedir a cualquiera que careciera de americanismo. Prometió hacer el inglés el idioma de Washington, Lincoln y Harding, el primer idioma de las escuelas de la isla, aunque ya lo era. Y repetidamente se refirió a Puerto Rico como esas islas. Las reacciones a Riley fueron inmediatas. La democracia caracterizó el discurso como la pose ridícula de un maestro de escuela ante cosas de las cuales no sabe nada. Él parece pensar que aquí todos somos seres primitivos. La correspondencia concurrió en que Riley demostró total ignorancia de nuestra manera de ser. El mundo recalcó en el tono duro y amenazador de Riley. El Tiempo escribió que Riley venía con intenciones de liquidar al Partido Unionista. Desde ese momento en adelante, la correspondencia arremetió contra Riley. Todas las semanas, tanto en inglés como en español, La Democracia publicó una serie de cartas abiertas a Riley, algunas de las cuales las tituló Carta al Emperador y Querido César. El mismo Riley declaró: he recibido un número de cartas con amenazas de muerte, otras diciéndome que me vaya de la isla dentro de 48 horas o me matarían, y que si me atreviera a caminar por las calles sería asesinado.
En largas e incoherentes cartas al presidente Harding, escribió que los puertorriqueños son unos niños en quienes no se podía confiar, que cada político profesional de aquí anda armado, que su comisionado de inmigración era un mestizo, el tipo de hombre con quien yo no me puedo asociar, y que había despedido al tesorero de Puerto Rico porque convivía con una negra. Para mantener la ley y el orden entre estos niños mestizos y negros, Riley restauró la pena de muerte en Puerto Rico. Un mes después que el barco de Riley se incendió, las cosas se calentaron otra vez. Una procesión de líderes puertorriqueños viajaron hasta Washington, D.C. para exigir la destitución de Riley, porque se la pasaba fuera de la isla la mitad del tiempo y había reclutado a 5 advenedizos allegados a él para las más altas y mejores pagadas posiciones de su administración. Estos eran John R. Hall, su propio sobrino y su secretario privado; George S. McClure, de Kansas City, jefe del Servicio Secreto de Puerto Rico; William Kessinger, también de Kansas City, auditor general; el hijo de Kessinger, un muchacho sin experiencia, como auditor auxiliar; y una tal señora Liggett de Kansas City, comisionada auxiliar de educación. Riley se los había traído a todos de su propia ciudad, y ninguno hablaba una sola palabra de español. Cuando el Senado Federal le pidió un informe sobre sus nombramientos, Riley le envió una lista incompleta donde no aparecía ninguno de estos individuos. Además, omitió la lista completa de sus nombramientos en su informe anual para el año fiscal 1920 a 1921. El fiasco continuó cuando el 7 de abril de 1922 un gran jurado de San Juan les formuló cargos por mal uso de fondos públicos para uso privado. El gobernador Riley, a su secretario John Hall y al auditor William Kessinger. Estos tres individuos habían plasmado la ficción de que Puerto Rico le debía al gobernador $5,000 y retiraron esa cantidad del tesoro insular. Cuando Riley vio que la investigación iba en serio, envió un cheque personal por $1,449,3 a la oficina del auditor y procedió a despedir al fiscal local Ramón Díaz Collazo para evitar que se radicara la acusación. Cuando el fiscal protestó que su despido era ilegal, Riley utilizó a la policía para removerlo a la fuerza. Entonces, cuando el informe del gran jurado se le entregó al fiscal general Salvador Mestre, Riley intentó despedirlo también. El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Alfonso Lastra Charries, escribió: «Si no llega pronto una revolución, nos moriremos de náusea por el contacto con tanta suciedad. Yo acuso a E. Mont Riley, el gobernador de Puerto Rico, y a J. R. Hall
su secretario privado, de apropiarse de dinero perteneciente a Puerto Rico para su propio beneficio, utilizando medios criminales. Yo los acuso de ser ladrones. El congresista Horace Mann Tower, presidente del Comité de la Cámara sobre Asuntos Insulares, le informó por escrito al presidente Harding que el informe del gran jurado y las acciones subsiguientes de Riley eran muy embarazosas. El secretario de Guerra, John W. Weeks, le prohibió a Riley que hablara en público sobre asuntos políticos. Un reportero de The New York Times escribió que había un rumor sobre la inminente renuncia de Riley. Otro periodista escribió: al gobernador le gusta la goma de mascar. Es bajito, calvo, regordete y con hoyuelos en los cachetes. Los muchachos que lo conocen te advierten que atornilles bien los muebles cuando te visite. La isla entera se unió a la mofa general y bautizó a Riley Moncho Reyes. Se asaron y se devoraron muchos cochinillos llamados Moncho Reyes. Se compusieron canciones y sainetes sobre Moncho Reyes por toda la isla, causando mucha risa, puesto que Moncho era jerga caribeña para decir idiota congénito. Cuando una isla entera se burla de su gobernador colonial, se puede decir que éste ha sobrevivido a su utilidad. Es imposible subyugar a las personas que se burlan de ti. Riley sometió su renuncia el 16 de febrero de 1923. En menos de 2 años había pasado de administrador auxiliar de correos a común ladrón, atrapado con la mano en la alcancía. Ese fue el hombre a quien el presidente de Estados Unidos había enviado a gobernar Puerto Rico. El cigarro, la sortija maciza, el reloj Rolex Oyster a prueba de agua y la combinación de camisa y corbata floreadas lo decían todo. Arribó en Puerto Rico con toda la fanfarronería y teatralidad de P.T. Barnum, y asimismo trató a la isla como un circo de 3 pistas hasta que le explotó en la cara. Fue obligado a renunciar a los 6 meses. Nacido en la pobreza de las comunidades rurales de Kentucky, Robert Hayes Gore, Sr., amasó una fortuna basada en un truco. Mientras trabajó en la Terre Haute Post, comenzó a venderles seguros de viajero a todos los suscriptores del Puerto Rico del periódico por 1 centavo a la semana. En el término de 1 año, ya para enero de 1922, su red de venta abarcaba 132 periódicos y su comisión del 20% excedía $100,000 al año en moneda de 2014. Eso sería 1,004 millones de dólares. En 1930, Gore había adquirido el Fort Lauderdale Daily News por $75,000, comprado otros periódicos en Daytona Beach y DeLand
construido una mansión costera, el antiguo viejo club de pesca en la avenida Bontona, y estaba desarrollando bienes raíces por toda la Florida. En su tiempo libre escribió una serie de libros infantiles de misterio llamada El gato Wampus y Renfro Horn para jóvenes adultos. La vida le sonreía a Robert Hayes Gore. Entonces entró en la política. Donó $10,000 al líder demócrata James Farley y apoyó la candidatura de Franklin Delano Roosevelt a través de sus periódicos. A cambio, en agosto de 1933, recibió un nombramiento muy ventajoso. Como gobernador de Puerto Rico, podía ir y venir fácilmente hasta sus propiedades comerciales en la Florida y desarrollar nuevos negocios alrededor de la cuenca del Caribe. Era un crudo pero conveniente arreglo político. Solamente tenía un problema. Gore podía haber sido un brillante hombre de negocios, pero resultó ser uno de los gobernadores más ineptos en toda la historia de Puerto Rico. La Nación reportó: cuando fue nombrado el señor Gore, no estaba seguro de dónde quedaba Puerto Rico. Luego de hablar con él, quedó claro que todavía andaba confundido con el tema. Gore le llegó a decir al presidente Gerardo Machado de Cuba, antes de que éste juramentara su cargo por el sentimiento antiamericano y la agitación de las protestas: si no le pones freno a estos sucesos tan escandalosos, el gobierno de Estados Unidos enviará un ejército para que lo haga por ti. Machado telefonó al presidente Roosevelt para confirmar los detalles de dicha inminente invasión. En 1933, Gore viajó a la Feria Mundial de Chicago y le dijo a la prensa que Puerto Rico debería convertirse en un estado de la Unión. El Departamento de Guerra le puso un telegrama furioso, indicándole que Puerto Rico no está ni remotamente preparado para la estadidad y que la estadidad es un asunto de política pública del Departamento de Guerra, el presidente y el Congreso. La misma idea de nombrar a un americano como gobernador en vez de a un puertorriqueño fue precisamente para evitar este tipo de trampa política. Franklin Delano Roosevelt nombró a Gore el 29 de abril de 1933. En cuanto llegó a Puerto Rico, Gore anunció su programa político. Propuso un carnaval internacional de peleas de gallo para aumentar el turismo. Quería sacar a todos los maestros desleales a Estados Unidos de las escuelas por motivo de traición. Quería menos español en las aulas y preferiblemente ninguno. Quería despedir al comisionado de educación, José Padín, porque era demasiado pro Puerto Rico. Quería que todo aquel nombrado a un puesto político le proveyera una carta de renuncia sin fecha, para poderlos despedir cuando quisiera. Quería relocalizar a trabajadores puertorriqueños a la Florida, especialmente a Fort Lauderdale. Quería que Puerto Rico produjera mayores cantidades
de ron. Quería entrenar los ruiseñores a cantar el himno americano y venderlos en Texas por $50 cada uno. La reacción al programa de Gore fue poco menos de entusiasta. 2,000 estudiantes paralizaron la Universidad de Puerto Rico y marcharon hasta la fortaleza, la mansión ejecutiva, cargando un ataúd y exigiendo su renuncia. Se detonó una bomba en la casa de verano del gobernador en Jahome Alto. 4 cartuchos de dinamita fueron hallados en la fortaleza. La democracia escribió: el señor Gore desaparecerá de Puerto Rico por ser un mentiroso, incompetente, vengativo, fantasioso, inútil, inepto y estúpido. Y un senador puertorriqueño publicó un editorial titulado: Gobernador Gore, usted es un soberano mentiroso. Cuando una huelga agrícola comenzó en noviembre de 1933, Gore fue totalmente incapaz de resolverla. Corporaciones estadounidenses y sindicatos azucareros alarmados formaron el Comité Ciudadano de los 1000 para la preservación de la paz y el orden y telegrafiaron al presidente Roosevelt diciendo que en Puerto Rico imperaba un estado actual de anarquía. Había pueblos en estado de sitio, una policía impotente y unos negocios paralizados. Gore anunció que alguien estaba intentando envenenar a su familia y exigió que el FBI investigara a todos sus detractores, los cuales incluían a senadores, editores, estudiantes, líderes obreros, trabajadores de la caña y hasta el cocinero principal de la mansión ejecutiva. Su petición fue denegada, pero el Departamento de Guerra envió al presidente de la Universidad de Dartmouth, el Dr. Ernest Hopkins, para evaluar la situación. El informe de Hopkins selló el destino de Gore. Robert Gore es probablemente el peor metepatas que haya existido. Tiene un verdadero arte para hacer las cosas mal y una fuerte hostilidad y suspicacia hacia cualquiera que no esté conectado al grupo político con el que trabaja. El 12 de enero de 1934, el presidente Roosevelt aceptó la renuncia de Gore. Solo duró 6 meses y se fue física y moralmente destruido. Eso sí, tuvo una pequeña victoria moral. Antes de abandonar la isla, Gore arrancó todas las orquídeas del patio interior de la fortaleza. Las contrabandeó hasta Fort Lauderdale y las sembró en el patio de su casa. Mientras el ex gobernador Gore sacaba las orquídeas de la mansión ejecutiva, el presidente Roosevelt se alaba los pelos sin saber qué hacer con Puerto Rico. Un nuevo sindicato obrero, la Asociación de Trabajadores de Puerto Rico, reclamó 12 centavos para sus obreros. La huelga agrícola, extendida por toda la isla, no daba señales de concluir.
El Comité Ciudadano de los 1000 para la preservación de la paz y el orden había entrado en pánico y enviado un telegrama detrás de otro a Roosevelt sobre la parálisis de la economía y la rampante anarquía. Y a pesar de su programa de nuevo trato, New Deal, que prometía alivio, recuperación y reforma, Roosevelt adoptó una nueva estrategia para Puerto Rico. Roosevelt escuchó que el Comité Ciudadano y la gente clamaban por un gobernador fuerte, un militar que pudiera enderezar las cosas en Puerto Rico. Para restaurar la ley y el orden, nombró al general Blanton Winship, un oficial del ejército retirado de Macon, Georgia. General Blanton Winship, cortesía de la Biblioteca del Congreso. Lamentablemente, para citar a un senador puertorriqueño, Winship fue el gobernador más desastroso que Puerto Rico tuvo en todo el siglo. Las dos propuestas legislativas principales de Winship fueron sembrar jardines por todo Puerto Rico y restituir la pena de muerte. Esta última no llegó a ningún lado. La pena capital había sido abolida en 1929 y jamás fue restituida. Desde el momento en que llegó el general Winship, procedió a militarizar la isla completa. Promovió la construcción de una base naval aérea a un costo de $4 millones, pero que en realidad llegó a costar sobre $112.400 millones. Creó campamentos nuevos para entrenamiento vigoroso de la policía de Puerto Rico y se pasaba los fines de semana visitándolos, al igual que a todas las instalaciones militares estadounidenses. Además, añadió cientos de hombres a la policía insular, equipando cada unidad con metralletas, gas lacrimógeno, equipo antimotines y pintado su flota de automóviles con el color más sugestivo, rojo brillante. Winship también proyectaba poder y autoridad a través del uniforme policíaco, el cual se parecía al de los oficiales militares de la Segunda Guerra Mundial. El hombre a quien Franklin D. Roosevelt envió para resolver el problema de Puerto Rico no sabía nada sobre la economía ni procedimientos legislativos, pero sí comprendía claramente lo que era el poder, la fuerza y el temor. La solución del general era parecida a la que describió Jonathan Swift en Una modesta proposición. Para curar el problema irlandés, los ingleses se deberían comer crudos a los niños irlandeses. Para curar el problema irlandés, los ingleses se deberían comer crudos a los niños irlandeses, aderezados con salsa, ya que estaban tan esqueléticos. El general Winship no fue enviado a Puerto Rico a negociar. Fue enviado a aplastar las huelgas obreras, a subyugar a los nacionalistas y a asesinarlos si fuere necesario. Y no tardó mucho tiempo en que hiciera
precisamente eso: la masacre de Río Piedras. El 24 de octubre de 1935, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico celebraron una asamblea para discutir su relación con Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Para garantizar una asamblea pacífica, la policía del general Winship rodeó el campus de Río Piedras y se estacionó en todas las esquinas con carabinas, gases lacrimógenos y metralletas. A las 10:30 de la mañana, antes de que comenzara la reunión, varios autos de la policía detuvieron un sedán Willys 77, donde iban 4 nacionalistas. 2 policías saltaron a sus estribos y les ordenaron que procedieran lentamente a la estación policíaca más cercana. A una cuadra de la estación, en la calle Arzuaga, autos adicionales de la policía detuvieron su marcha. Y un escuadrón de policías rodearon el coche y todos comenzaron a dispararles. Un cadete de la República, de nombre José Santiago Barea, corrió del coche y murió al instante. Los 3 nacionalistas, Ramón S. Pagán, Pedro Quiñones y Eduardo Rodríguez, fueron baleados dentro del vehículo. Un anciano llamado Juan Muñoz Jiménez también cayó al pavimento mortalmente herido. Muñoz Jiménez no era nacionalista, andaba por allí comprando billetes de la lotería. La isla entera montó en cólera, hablándole a 8,000 dolientes en el funeral de los nacionalistas. Albizu Campos acusó al general Winship y a su jefe de la policía, el coronel Francis Riggs, de deliberadamente asesinar a los nacionalistas que representaban a Puerto Rico. Ya que Ramón S. Pagán había sido el tesorero del Partido Nacionalista y recientemente había delatado un complot para asesinar a Albizu Campos, esto no parece haber sido una hipérbole de su parte. 4 días después de la masacre, el jefe de la policía, Riggs, declaró en varios periódicos que él estaba listo para entrar en guerra a muerte contra todos los puertorriqueños. En la tranquila mañana del 23 de febrero de 1936, Riggs tuvo su guerra. Como un caballero educado en la Universidad de Yale, miembro del exclusivo club Scroll and Key y heredero de la fortuna del Riggs National Bank, Riggs tal vez sentía que era intocable. Pero después de haber organizado la masacre de Río Piedras, estaba maduro para un escarmiento. Durante el regreso a su casa desde el exclusivo balneario de El Escambrón, se le acercaron 2 jóvenes armados. Hiram Rosado le disparó y falló. Elías Beauchamp lo mató instantáneamente. La policía inmediatamente arrestó a los 2 muchachos. Los llevaron al cuartel del distrito de San Juan y allí mismo los ejecutaron sin dilación.
El general Winship inmediatamente se hizo cargo personal de la policía insular. Esa misma noche, 2 nacionalistas más fueron asesinados por la policía en el pueblo de Utuado. Otros nacionalistas desaparecieron y jamás se volvió a saber de ellos. Estos se conocieron desde entonces como los desaparecidos. Al otro día, miles de dolientes acudieron a su funeral en San Juan, desde toda la isla, en una demostración masiva de apoyo y dolor. Winship intentó detener la marcha, pero era demasiada gente y no pudo. El Imparcial publicó el relato con el titular: "Disparen para que vean cómo muere un hombre". En los servicios fúnebres de Rosado y Beauchamp, Albizu Campos declaró: "Los asesinatos de Río Piedras fueron su obra". General Blanton Winship, que ocupas la fortaleza, asesino a sangre fría. Perpetuar el asesinato como una forma de gobernar es lo que está haciendo ahora la policía entera. El general Winship contraatacó con su propio funeral para el jefe de la policía Riggs. Uno de los que cargó su ataúd fue el capitán de la policía Guillermo Soldevilla, quien más tarde dirigiría la matanza de la masacre de Ponce. Redadas policíacas. Después del asesinato del jefe de la policía, Riggs, y los 4 nacionalistas, el general Winship desencadenó un reino de terror a través de toda la isla. El día después de los funerales, el 25 de febrero, repitió su petición de restituir la pena de muerte en Puerto Rico. Convocó una conferencia de prensa para promover su exigencia y anuncio. He recomendado a la legislatura de Puerto Rico que pasen una ley de pena de muerte. Esto es absolutamente necesario para combatir la ola de criminalidad que azota la isla. Impondré la ley y el orden en Puerto Rico, cueste lo que cueste. Al otro día, esos mismos reporteros de prensa publicaron fotos de página completa de la ropa ensangrentada recuperada del cadáver de Elías Beauchamp. Como un militar de guerra que era, Winship echó hacia delante de la única manera que sabía hacerlo. Contrató más policías y les ordenó hacer redadas en las casas y lugares de trabajo de los nacionalistas y de arrestarlos donde quiera que estuviesen. Albizu Campos recibió amenazas de muerte y se mudó al pueblo de Aguas Buenas, donde colocó vigilancia de 24 horas, lo que lo salvó en 4 ocasiones de asaltos por agentes de la policía y el FBI. Al poco tiempo, documentos y grabaciones de los discursos de Albizu fueron decomisionados y sometidos a un gran jurado federal. Los policías, guardias nacionales, detectives encubiertos, agentes del FBI, personal de inteligencia militar y varios perros de ataque atestaron el edificio federal José Toledo cuando Albizu y 4 otros nacionalistas fueron hallados culpables de intentar derrocar el gobierno de Estados Unidos. Oficiales con macanas, gas lacrimógeno, rifles y metralletas
Thompson montaron barricadas en secciones enteras de San Juan. El general Winship logró ese día lo que más quería: la condena de Albizu Campos y su remoción de la isla. Con el liderato nacionalista encarcelado, Winship se envalentonó aún más. Prohibió toda demostración pública, incluyendo las despedidas de duelo en los funerales. A su discreción y sin previo aviso, Winship impuso la ley marcial en zonas al azar. La policía acordonaba esas áreas, irrumpía dentro de los hogares, conducía allanamientos sin orden de cateo y prohibía la entrada y salida de ciertas personas. A pesar de la represión policíaca, o tal vez por causa de ella, algunos grupos de estudiantes comenzaron a bajar la bandera americana en las escuelas públicas y a subir la bandera puertorriqueña. En la Escuela Superior Central de Santurce, la policía arrestó a 4 estudiantes que hacían guardia sobre la bandera de la isla. El presidente Roosevelt logró su resultado esperado: la completa militarización de Puerto Rico y la creación de un estado policíaco para controlar a la población. Y entonces ocurrió la masacre de Ponce. La masacre de Ponce. La masacre de Ponce fue el evento definitorio de la brutal administración de Blanton Winship. La descubrimos en el capítulo 7, pero amerita un repaso final. Cuando la policía insular batió a tiros a 17 hombres, mujeres y niños, el Domingo de Ramos de 1937, actuó bajo las órdenes del jefe de la policía, Enrique de Orbeta. Quien reportaba directamente al gobernador Winship. Por disposición prevista, los policías de Orbeta rodearon por completo a civiles desarmados y les dispararon a mansalva. Esto no era control de motín ni manejo de turba. Por el contrario, los oficiales habían predispuesto una zona de matanza, utilizando tácticas letales personales y armas de fuego. Con cientos de personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado, el encargado de toda esa operación, el capitán Guillermo Soldevilla, había cargado el ataúd en el funeral de E. Francis Riggs, el jefe de la policía asesinado. Para echarle más sal a la herida, Winship intentó inculpar a las víctimas, forzando al fiscal de Ponce a crear falsa evidencia y testimonios que ayudaran a inculpar a los nacionalistas por asesinarse a sí mismos. Si no hubiera sido por una foto que ayudó a la comisión Hayes a ver lo que realmente había sucedido, Winship se habría salido con la suya. Tiempo para celebrar. Aunque la comisión Hayes delató el asesinato de ciudadanos puertorriqueños aquel Domingo de Ramos, el presidente Roosevelt no removió a Winship inmediatamente de la fortaleza. Había despedido al gobernador anterior por inepto. Despedir a uno
detrás del otro constituiría una flagrante admisión del fracaso de la política colonial de Estados Unidos en Puerto Rico. Por eso el general se quedó más tiempo, persiguiendo nacionalistas por toda la isla, levantando expedientes en el FBI contra ellos y visitando sus instalaciones militares. Al año de la masacre de Ponce, sin embargo, Winship empujó a los boricuas más allá de lo tolerable. Estados Unidos había desembarcado primero en Puerto Rico un 25 de julio de 1898, de modo que el general Winship decidió celebrar el 40º aniversario de esa ocasión con una demostración militar masiva. Pero en vez de hacerlo en Juanica, el pueblo donde ocurrió la invasión, decidió hacerlo en Ponce, el pueblo que había sufrido la masacre. La tarima principal se ubicó en la plaza de Gueto, a solo 2 cuadras del lugar de la masacre, donde los huecos hechos por las balas todavía marcaban las maltrechas paredes. Winship escogió este lugar precisamente para enviar un mensaje a los puertorriqueños, sin importarle cuánta angustia les podría ocasionar. El 25 de julio de 1938, cruceros de la Marina de Guerra de Estados Unidos atracaron en el puerto de Ponce, repletos de militares de la invasión que abarrotaron las calles del pueblo. Aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaron la ciudad y la infantería estadounidense desfiló frente a la tarima de la plaza de Gueto, concurrida con oficiales militares americanos y sus guardaespaldas policíacos. En plena celebración, un estudiante nacionalista, Ángel Esteban Antonghiorgi, corrió hasta la tarima y le disparó al general Winship. Un guardia nacional saltó a protegerlo y recibió el disparo, muriendo en el acto, pero evitando el asesinato. Antonghiorgi fue derribado de múltiples disparos y su cuerpo fue removido rápidamente y nunca se supo ni cómo dispusieron de él. A pesar del atentado contra su vida, el general Winship se aferró a su gobernación por casi un año más, mientras el presidente Roosevelt se hacía de la vista larga. Finalmente, el 11 de mayo de 1939, el congresista Vito Marcantonio pronunció un dramático discurso en la Cámara de Representantes Federal, enumerando en gran detalle los actos tiránicos de este gobernador para privar al pueblo de Puerto Rico de sus derechos civiles. La corrupción y negocios turbios que solo eran posibles por la indulgencia del gobernador y el extraordinario despilfarro de los dineros del pueblo. Al día siguiente, Roosevelt removió a Blanton Winship de la gobernación de Puerto Rico. Un regalo de despedida a la isla. Inmediatamente después de dejar la fortaleza, Winship se hizo cabildero de corporaciones estadounidenses y sindicatos azucareros que controlaban la economía de Puerto Rico.
Su tarea era persuadir al Congreso de que eximiera a Puerto Rico de la Ley de Normas Razonables del Trabajo de 1938, Fair Labor Standards Act of 1938. Le iba estupendamente bien hasta que el congresista Marcantonio le disparó otra andanada desde el piso de la cámara. Cónsono con sus 5 años de terror en Puerto Rico, Winship ahora hace el papel de resbaloso cabildero y mueve cielo y tierra con métodos legales e ilegales. Para que se enmiende la ley de horas y salarios de manera que las compañías azucareras solo tengan que pagar 12.50 centavos en vez de 25 centavos la hora. Y así ganarse $5 millones al año, para que el sistema de esclavitud pagada sea perpetuado en Puerto Rico. Hasta el último día de sesión de este Congreso, este gobernador expulsado luchó por negarles a los puertorriqueños la protección de las leyes de horas y salarios. Winship fue derrotado. Los trabajadores consiguieron sus 25 centavos la hora. Ya que laboraban bajo condiciones brutales, esto fue visto como justo. Lo era también porque en los años subsiguientes 62,000 de esos obreros servirían al país en la Segunda Guerra Mundial y otros 43,000 en la Guerra de Corea. Lucharon en el frente de batalla, mientras Winship se quedaba segurito y protegido en la retaguardia. El gobernador Blanton Winship nunca fue acusado por sus acusaciones criminales en Puerto Rico. Le dieron un mando relativamente fácil durante la Segunda Guerra Mundial y terminó su carrera como el soldado activo más viejo del ejército americano. Hasta lo pusieron a procesar criminales de guerra nazis en los juicios de Nuremberg por sus crímenes contra la humanidad. La hipocresía de este último mandato fue un colofón apropiado a la sinfonía de corrupción y matanza que Estados Unidos le brindó a Puerto Rico en lugar de buen gobierno. Winship se paseó orondo por toda Alemania, batiendo papeles, señalando con el dedo y juzgando a otros por sus atrocidades. Pero como sus propios crímenes los cometió en Puerto Rico, esos no contaron para nada. Después de todo, aquello era solo Chinatown.